Capítulo 8. Patriarca. Patriarch. O de cómo un violín sonó en la pampa. Los dinamarqueses formábamos un pequeño círculo que iba creciendo poco a poco con la llegada de nuevos inmigrantes. En los primeros años, nuestra casa fue el centro de reunión, tanto en las fiestas como en los duelos. Construida junto al molino, era el lugar adecuado para las reuniones, pues el hermoso jardín y la arboleda con sus senderos y espacios abiertos lo hacían un lugar ideal donde jugábamos o bailábamos. Organizábamos reuniones con asado y vino, aunque algunos preferían el mate amargo siguiendo las costumbres del país. Los domingos y días de fiesta de nuestra iglesia nos reuníamos allí y yo leía el sermón de algún buen predicador y cantábamos los salmos como se acostumbra en la iglesia danesa. Tales reuniones despertaron el respeto entre los vecinos de otras nacionalidades al vernos juntos con una finalidad religiosa o divirtiéndonos inocentemente, sin llegar a excesos de ninguna clase. Era costumbre que el día de mi cumpleaños, el 24 de octubre, todos los daneses se reunieran en mi casa. Me tenían como el patriarca de la colectividad. Si bien en 1870 los daneses éramos pocos en Tandil, llegamos a formar alrededor del 10% de la población. En nuestro hogar, en el molino, vivimos felices y pacíficamente desde 1860 a 1871. Durante esos años, ni una sola vez fui a Buenos Aires. Solo una vez a Azul y una o dos veces visité a unos ingleses que vivían en Los Huesos y que tenían majadas de ovejas. A principios de 1870, concerté un contrato con mi compatriota Pedro Nilsson. Nilsen había venido con nosotros de Dinamarca y llevaba un par de años trabajando en el molino, de manera que conocía muy bien toda la maquinaria y el método de trabajo. El contrato, que yo mismo redacté y era conveniente para ambas partes, estipulaba que Pedro Nilsen me arrendaba el molino por 3 años y por la suma de 500 pesos mensuales. También convine con los señores Anselmo Adaro y Francisco Rodríguez para que se hicieran cargo de la administración de mis propiedades y asuntos pecuniarios. El hecho es que habíamos resuelto hacer un viaje a Dinamarca y quedarnos allí 2 años. Los motivos eran diversos. Mis negocios habían marchado bien y, según mis cálculos, mi capital alcanzaba unas 200.000 coronas danesas, suma que nos permitiría llevar una vida cómoda y descansada a la vez que proporcionar a nuestros niños una buena educación. Juancito ya andaba cerca de los 10 años. Había frecuentado la escuela del pueblo, pero la enseñanza que allí se impartía no nos pareció lo suficiente para alcanzar una educación superior como la que nosotros deseábamos. Lo mejor era trasladarnos a nuestra patria por unos años más. Mi señora siempre tuvo deseos de hacer una visita a la toldería de los indios. Antes la tenían cerca de Azul, donde una vez los visité, pero ahora se habían alejado estableciéndose a unas leguas de dicho pueblo. En ocasión de que nos visitara un comerciante de allí, al conocer nuestros planes, nos prometió acompañarnos él mismo a la toldería y mandar un hombre para que nos presentara al cacique Calefuquén, quien era su amigo. Resuelto nuestro viaje a Dinamarca, decidimos realizar la visita, en la cual nos acompañaron algunos dinamarqueses. La toldería se levantaba en campo abierto, a unas leguas de Azul. Mi señora se sentía muy valiente al principio, pero a medida que nos acercábamos y viendo que las actitudes de los indios parecían poco pacíficas, ya no se sentía tan bien. Frente a la choza del cacique había 7 u 8 lanzas clavadas en el suelo, y al acercarnos vino a nuestro encuentro un indio, a quien, deteniendo el coche, explicamos quiénes éramos y nuestro deseo de visitar al cacique. El indio fue a dar parte y volvió diciendo que éramos bienvenidos. Al bajar del coche, di unos paquetes de azúcar y yerba a una persona que parecía cocinera. Notamos que los regalos produjeron el efecto de alterar sus rostros, pues, mientras entramos al hogar de Calefuquén, nos sonreían amistosamente. El cacique me contó que el coronel Machado, de Tandil, era un buen amigo suyo, que le había regalado la casa en que vivía y agregó que pronto iría a Tandil a visitar al señor coronel y que en esa oportunidad me visitaría a mí también. Le contesté que mucho me alegraría verle en mi casa. Mi señora le preguntó si tenía esposa. La miró algo pensativo y le contestó que se hallaba ocupada esquilando ovejas. Dorotea volvió a preguntarle si no tenía otras mujeres. Otra vez se quedó pensativo y al rato le respondió: ¿Quiere verlas?
y como ella contestara que sí, Calefuquén ordenó a un indio que la acompañara al toldo de las mujeres. Yo me levanté y fui con ellos. El toldo de las mujeres estaba detrás de la casa del cacique. Era un toldo como los demás, con muy poca comodidad. La entrada era tan baja que casi había que entrar a gatas. Un cuero hacía de cortina o biombo dividiendo el toldo en dos partes. Una para dormitorio y otra para cocina. 3 o 4 mujeres estaban sentadas en el suelo e invitaron a Dorotea a ubicarse junto a ellas. Una de ellas era criolla. Hablaba bien el castellano y respondió amistosamente a todas las preguntas de Dorotea. Las mujeres eran jóvenes y parecían estar contentas de la vida en la toldería. El cacique tendría 40 años. Algún tiempo después encontré a Calefuquén y su escolta en una calle de Tandil, frente a una pulpería. Me dijo que iría a saludar al coronel Machado y después me visitaría en mi casa. Fui a casa para preparar lo necesario para recibirlos, pero no vinieron, ni ese día ni después. Probablemente esto no le agradó al coronel. Supongo que habrá convencido al cacique de que no me visitara. No vi más a Calefuquén, y no mucho tiempo después fue muerto con otros indios en una contienda con la guarnición militar de Azul. «200 años a full» es auspiciado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En 200 años a full trabajaron Magdalena Gómez Dinardo, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en guión, Alicia Larsen, Sebastián Irigaray, Joaquín Areta y Tony Ferrer en voces, Mariano Capeluti en grabación y edición de sonido, Jorge Daneri en diseño gráfico, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en realización audiovisual, Simón Ventos Taborga y Magdalena Gómez Dinardo en producción y comunicación. 200 años a full fue grabado durante abril del 2023 en Estudios La Mayor, Tandil.